Bien, amados, como les he mencionado, hemos tenido ya 7 semanas con hoy hablando, estudiando acerca de la vida de Josué y lo más importante, cómo Dios se revela a través de este hombre. Hemos hablado de las victorias que él tuvo, las características fuertes de su carácter y también hemos hablado de sus faltas, de sus debilidades. Hemos hablado de los momentos en que lamentablemente como nosotros no actuó bien, pero Dios no le soltó. Y yo quisiera que tomemos unos minutos en esta última clase para que recordemos y repasemos un poco qué Dios nos ha ido enseñando a través de la vida de Josué. Y vamos a ir un poco por cada tema que conllevaba cada semana de este curso. Así que vamos a recordar lo aprendido. Y si tú tendrás memoria de lo que hablamos la semana pasada, justamente de eso se trataba, ¿verdad? De recordar la obra de Dios y sus enseñanzas y sus palabras. Así que nosotros hemos hablado acerca de todos estos temas en esta semana, excepto por este último que hablaremos hoy. La idea es que podamos ver ahora un poco de lo que estuvimos revisando en cada uno de estos temas. Primero hablamos de la introducción y la vida de Josué, quién era, pero hablamos inmediatamente de que cuando Dios llama a alguien, Dios entrena a esa persona. Y aquí hay algunos puntos que resumen mucho, condensadamente, todo lo que hablamos ese día. Pero lo importante aquí era recordar que cada circunstancia en nuestras vidas es usada por Dios a fin de entrenarnos, capacitarnos para cumplir la obra que Él ha puesto para nosotros. Así que nada es desperdiciado en las manos de Dios. Dios utiliza todo para ir formando, tallando, moldeando nuestro carácter y prepararnos para ese momento en cuando Él nos diga, te quiero usar, quiero que hables, quiero salvarte, quiero redimirte, quiero que ministres a otros. Bueno, pues Dios usa todas esas cosas de nuestro pasado para capacitarnos. También estuvimos viendo que la batalla y la victoria son del Señor y mi parte entonces es confiar y obedecer. Esta es la parte central, diría yo, de lo que es la victoria, la manera de Dios. La confianza en Él porque le conozco, porque camino cerca de Él y entonces eso se traduce en obediencia. También hablamos de que la garantía de su presencia es más importante que mis habilidades o años de experiencia. El que Él esté conmigo es más importante que toda la capacidad que yo pueda tener. Incluso eso lo vemos en Josué y el pueblo de Israel en este tiempo de conquista en numerosas ocasiones. Que Dios estuviera con ellos era suficiente para vencer al enemigo. Y también hablamos que la humildad es una característica intrínseca de todo aquel que conoce y sirve a Dios. Y eso lo vimos dentro de todas las enseñanzas que Josué aprendió antes de su llamado. El segundo tema, estuvimos hablando de la excelencia del llamado de Dios, cómo Dios llama a este hombre. Y allí estuvimos viendo esa transición, ¿verdad? Cómo Dios muere Moisés, sus días son acabados ya y ahora llama a este sucesor en Josué. Y dice, Dios gobierna los tiempos según sus propósitos. Él decide cuándo comienza y termina el llamado de sus hijos. Él es quien gobierna, Él es quien decide. Él es aquel que está sobre todo como rey de la historia. Y entonces eso lo vimos en ese momento. Este llamado en Josué y en todos nosotros incluso está sostenido en estas 3 partes. 1, sus promesas, su ley y su presencia son la zapata que sostiene mi llamado, el tuyo, y lo sostuvo en la vida de Josué. Dios le prometió cosas, le habló de su ley como un manual de referencia y también su presencia que estaría con él todos los días hasta el fin de su vida. Cuando Dios llama, lo hace privadamente y públicamente. Eso lo vimos en Josué. Dios trató con él individualmente, con Moisés. Moisés le habló a él, pero después Dios le reconoce públicamente. Y así pasa en nosotros.
Dios pone en nuestros corazones muchos deseos, muchos sueños, muchas ideas, pero Dios va dando esa forma, le va moldeando todo eso dentro de nosotros hasta que públicamente entonces Él da a conocer eso que Él quería para nosotros. También hablamos de que el llamado principal de Dios es a desarrollar una firmeza de carácter que esté fundamentada en la verdad. Y ahora viene el producto, que el producto sea confianza y obediencia en mi caminar. Ese es el llamado de Dios para la vida de Josué. Sé fuerte y valiente, pero era una fortaleza de carácter basada en la verdad de Dios que le iba a llevar a obedecerle. También en el tema 3 y 4 hablamos de lo que Dios enseña en la victoria. Y allí hablamos de cuando Josué cruzó el Jordán, cuando venció en Jericó y los muros cayeron. Y las lecciones que aprendimos de lo que Dios enseña en la victoria fueron resumidamente que cuando Dios llama a la acción, la obediencia inmediata no es una opción. Y eso lo vimos en Josué. Dios le llama, Dios le dice cruza el Jordán, Dios le dice ataca a Jericó y Josué se pone de pie y dirige a un pueblo de forma inmediata. Dios nos permite vivir dificultades que desbordan nuestras capacidades para que podamos apreciar que sin Él no podemos superarlas. Vimos un Jordán desbordado, con una afluencia que excedía los límites justo en el momento en que ellos tenían que cruzar. Pues es en ese momento en que Dios quería mostrarles que solo Él es suficiente. Y así mismo eso en nuestras vidas. No hay mejor manera de prepararnos para nuestras batallas que mejorando nuestra consagración a Dios. ¿Cuáles son tus batallas? ¿Cuáles son mis batallas? Eso hablamos, ¿verdad? ¿Cuáles son los desafíos, los retos que tenemos hoy? Bueno, pues lo primero que Dios quiere antes de resolver cualquier cosa es que tú y yo nos acerquemos a Él, nos rindamos a Él, le busquemos, arreglemos cosas de nuestras vidas, nos purifiquemos y consagremos a Él para que tengamos mejor preparación y enfrentar esos desafíos. La confianza en Dios que produce obediencia, aunque sus planes no se entiendan, es la clave de la victoria. Ahí están los tres factores. Confianza en Dios que lleva a la obediencia, entonces el resultado es victoria. Aunque sus planes no se entiendan, y lo vimos en Jericó, ¿verdad? El plan de Dios era que estos hombres dieran vueltas y gritaran, tocaran trompetas. Era un plan insólito, pero Dios no quiere que entendamos sus planes, sino que obedezcamos lo que Él dice y sus planes se llevarán a cabo y que entenderemos su bondad al final. También hablamos en el tema número 5, lo que Dios enseña ahora en la derrota. Y allí revisamos cómo este pueblo perdió la batalla contra la ciudad de Ai y murieron hombres de Israel, pero supimos entonces que era por el pecado de Acán, toda su familia pereció debido a ese pecado, él mismo fue afectado con muerte y todo Israel también fue perjudicado. Las lecciones que vimos allí fue que Dios trata el pecado con seriedad porque Él es santo. Nuestra mayor batalla es contra el pecado que nos aleja de ese Dios. Si tú estás buscando, ¿verdad?, lo que significa este curso, bueno, de victoria, bueno, la principal victoria que Dios quiere que tú y yo tengamos, hermanos, es una vida recta que le honre en santidad, que pueda luchar contra ese pecado que nos separa de Él, que a veces nos envuelve, como dice la palabra de Dios. Cuando peleamos las batallas de Dios a la manera del hombre, el resultado será la derrota. Eso lo aprendimos allí y vimos cómo Acán quería hacerlo a su manera. Josué entonces y los espías tomaron estrategias humanas para ganar y lamentablemente el resultado fue muerte, ¿verdad? Y derrota. En todo momento, que la mayor preocupación de tu vida sea confirmar si el nombre de tu Dios es honrado. Y eso lo vimos en Josué, ¿verdad? Cuando él decía, Señor, ¿qué será de tu gran nombre? Cuando hemos perdido, cuando hemos, después de tantas promesas tuyas, ahora estamos en derrota. Bueno, la preocupación de Josué ahí era la gloria de Dios, el nombre de Dios. Y esa debe ser también nuestra mayor preocupación. No habrá victoria sin una disposición sincera de remover
la maldad de nuestras vidas. Lo primero que hace Dios cuando da instrucciones a Josué después de la derrota es hora de remover la maldad que hay en el pueblo. Han pecado. Entonces, esto nos deja un mensaje a nosotros de que continuamente debemos estar luchando contra el pecado, con la fortaleza obviamente que viene de Dios, con la llenura de su Espíritu, con las palabras que Él nos ha dado y con la redención que tenemos en Cristo Jesús. Lo último que estuvimos hablando, que eso fue la semana pasada, fue el tema de la importancia de recordar a Dios y su obra. Y allí, ¿verdad?, estuvimos hablando de estos monumentos, memoriales, rocas que Dios mandaba hacer, altares que apuntaban hacia verdades, hacia milagros, hacia lugares especiales de hombres de Dios, como Dios había tratado también con su pueblo. Entonces ahí hablamos de que Dios utiliza todo, o debemos nosotros, mejor dicho, utilizar todo lo que esté a nuestro alcance para recordar quién nos ha salvado, quién nos ha sostenido, así como por qué y para qué Él lo ha hecho. También hablamos de que el resultado de olvidar a Dios entonces sería orgullo, rebeldía, idolatría, queja, desobediencia, impaciencia, falta de agradecimiento y, como si fuera poco, juicio de parte de Dios. También revisamos en ese tema de recordar, dice que la próxima generación necesita que le contemos de sus maravillas, a fin de que ellos también le conozcan y obedezcan. Y estuvimos hablando ahí, ¿por qué, verdad? Porque Josué preservó al pueblo de no salirse de la voluntad de Dios, pero la siguiente generación olvidó quién era Dios, no le conocían y no conocían sus obras. Por eso la siguiente generación debe conocer al Dios que nosotros también conocemos. Por último, recuerda que Él no olvida, Él siempre se acordará de sus hijos. A diferencia nuestra, que con frecuencia olvidamos sus palabras, sus obras, Él no olvida sus palabras, sus promesas, sus obras, y Él recuerda a sus hijos, Él recuerda a su pueblo y nos sostiene. Y eso es tan evidente en nuestras vidas y lo vemos a través de su gran misericordia y bondad. Ese fue el curso hasta ahora. Así ahí están las enseñanzas que Dios quiere que guardemos como tesoro en nuestro corazón. Ahora vamos a entrar, hermanos, al final de la vida de Josué. Vamos a entrar en los momentos en que él ya es viejo, avanzado en años, como dice la Biblia. ¿Qué hace este hombre? ¿Qué lecciones nos deja? Y que nosotros podemos hoy tomarlas como nuestras para nuestra vida. Y el tema de hoy es consumidos por el Dios de la victoria. Quisiera comenzar con una ilustración de un hombre muy conocido, Arthur W. Pink. Es un pastor, teólogo que falleció ya hace unos años. Fue evangelista y un erudito bíblico de Inglaterra. Y era conocido por su postura firme, ¿verdad?, de las verdades y las enseñanzas de las doctrinas de la gracia. Entonces, este hombre, hasta el final de sus días, estuvo estudiando, predicando y preparando estudios bíblicos semanales que les enviaba como si fueran unas revistas a sus suscriptores. Este hombre decía lo siguiente: no es la voluntad revelada de Dios que su pueblo gaste los días de su vejez en ociosidad. Él no les ha preservado a través de los peligros de la juventud y las pruebas que les han llevado a la madurez para que llegasen a ser meros pepinos del huerto. Aunque los arduos esfuerzos de los años pasados ya no sean posibles, el ministerio de la oración está disponible hasta el final. ¿Y quién puede decir que no se puede lograr más para la eternidad por medio de esta tarea que a través de cualquier otra actividad espiritual? Él hablaba de que es verdad que llega el tiempo de la vejez en muchos casos, pero al parecer muchos toman la vejez como un retiro, no solamente de trabajo, que eso es necesario, pero hasta de los compromisos con Dios, de lo que pueden servir a Dios. Y él hablaba entonces de que aunque en tiempos pasados y de juventud teníamos energía o tendrían energía, ¿verdad?, para hacer cosas, ahora ya no están. Eso no quiere decir que no haya
servicio que hacer. Y aquí él pone el ejemplo de la oración. Todavía se puede orar y compara entonces de que esta oración puede ser más poderosa, más productiva que cualquier otra actividad espiritual. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación, hermanos? Bueno, porque él practicó esto que él escribía. La historia de A.W. Pink habla de que él murió en su cama, en su lecho de muerte, terminando uno de los estudios bíblicos que él compartía y justamente el estudio de la vida de Josué. Le quedaban 2 capítulos solamente para terminar y un compañero lo terminó por él. Pero él vivió de que hasta sus últimos días él quería hacer la voluntad de Dios. Esto no es diferente en la vida de nuestro personaje estudiado, Josué. Hasta el último día estuvo sirviendo a Dios y vemos en la palabra de Dios, en Josué 11, dice, tomó pues Josué toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor había dicho a Moisés. Y Josué la dio por heredad a Israel conforme a sus divisiones por tribu, y la tierra descansó de la guerra. Josué cumplió la parte de, dice aquí, de conquistar toda la tierra que su siervo Moisés le había instruido y la dio por heredad. Y en ese momento, cuando él distribuyó entonces la tierra, hubo descanso de la guerra. Ya la guerra no era como en los tiempos de la conquista, sino que ahora era el momento de establecerse. Ahora dice Josué 13, era Josué ya viejo y entrado en años, cuando el Señor le dijo, tú eres viejo y entrado en años, y todavía queda mucha tierra por conquistar. Ahora pues, reparte esta tierra. El hombre viejo en ese momento tenía alrededor de 90 años. Si calculamos, ¿verdad? Él salió de Egipto a los 40 más o menos, dicen los estudiosos, pasó 40 años más en el desierto y ahora el tiempo de la conquista no fue nada más y nada menos que 7 años aproximadamente. Así que él tenía como casi 90 años, él muere a los 110, pero en este momento Dios le llama, mira Josué, ya estás viejo, ahora te toca otro rol, ya no vas a pelear, sino que ahora vas a repartir la tierra. Aunque queda mucho por conquistar, el plan mío conlleva ahora de que tú salgas de ese rol y que repartas la tierra y los pueblos, las tribus se van a encargar de conquistar las porciones que faltan. Así vemos en resumen el plan de Dios. Y vamos a ver un poco primero, antes de eso, la conquista que logró Josué, incluso Moisés, antes de cruzar el Jordán. Aquí vemos en este cuadro cómo Moisés conquistó 2 naciones o reyes antes de cruzar el Jordán, que eran parte de la tierra prometida, Hesbón y Basán. También después de cruzar el Jordán, entonces Josué se encarga de conquistar a 31 pueblos y reyes que estaban ahora del otro lado del Jordán. Esto conlleva entonces a 33, ¿verdad? Si sumamos los 31 después del Jordán y antes del Jordán, entonces serían 33 reyes conquistados, derrotados y dominados por la mano de Dios a través de Moisés y Josué. Nosotros vemos que esta conquista a través de Josué conllevaba milagros y obras increíbles, ¿verdad? Un río se abrió, una muralla fue derrumbada sin tocarla, granizo cayó del cielo, dice en una ocasión cuando conquistaron a los reyes que venían contra Gabaón, y allí cayó este granizo y mató a las personas. También el sol se detuvo en esa tierra porque Josué oró a Dios. Y la realidad, ¿verdad? Ya conocemos la la ciencia y todo lo que significa el mover de los astros. Y sabemos que lo que se detuvo realmente fue la tierra. Entonces, Josué vio todas estas obras evidentes y el pueblo de que Dios iba a estar con él. Además de eso, nosotros vimos victorias que no conllevaban milagros. Victorias que pudiéramos decir ordinarias. Y lo vemos en el capítulo 11, allí una victoria con un ejército que parecía la arena del mar, dice la palabra de Dios. Y el autor John Butler dice, Dios no está limitado a hacer milagros para ayudar a su pueblo. Él puede librarnos en maneras
muy ordinarias también. O sea que Dios metió su mano de forma extraordinaria y sobrenatural para conquistar la tierra, pero también lo hacía de forma ordinaria y vencía a los enemigos que tenía Josué. Ese es nuestro Dios. El plan para conquistar la tierra, según lo vemos descrito en la palabra, era el siguiente. Dios utilizaba un instrumento y la responsabilidad de ese instrumento era como seguía. El instrumento Moisés, su responsabilidad era libertar al pueblo de Egipto y cruzarlo por el desierto hasta llegar, ¿verdad?, al borde de la tierra prometida. Esa fue su responsabilidad. Después llega el sucesor, Josué, y su responsabilidad era liderar la conquista hasta repartir la tierra prometida a cada tribu de Israel. Bastiones, ciudades grandes, fortificadas, cayeron en las manos de Josué. Incluso las mayores, las más grandes cayeron. Por eso ya no había guerra como en el principio. Ya todo lo grande y poderoso había sido conquistado en la mano de Josué. Sin embargo, en el plan de Dios para la conquista, ahora le tocaba a cada tribu, el instrumento de Dios, era de que esas tribus tomaran posesión de la tierra asignada y que se establecieran allí y echaran fuera a los cananeos. Así era el plan de la conquista de Dios. Y aquí estamos llegando al final del instrumento llamado Josué, porque él ya reparte la tierra a cada tribu y ahora las tribus tienen la responsabilidad de tomar lo que Dios les había dado. James Boyce dice lo siguiente acerca de este plan de Dios. Aunque las principales ciudades y fortificaciones de la tierra habían sido destruidas, aún quedaban cientos de aldeas o enclaves cananeos aún por tomar. El plan que Dios le da a Josué y que él ejecutó fue distribuir la tierra y luego enviar a cada tribu a establecerse en su posición a través de someter a los cananeos que todavía quedaban en ella. Eso es lo que hemos estado hablando hasta este momento. El autor Richard Glover, del comentario El Púlpito, me gustó cómo lo explicó. Dice: las diversas tribus eran cada una lo suficientemente fuertes como para completar la conquista de sus diversas herencias. El trabajo de la nación como nación había terminado. El trabajo de cada tribu tenía que comenzar ahora. ¿Entendemos entonces el plan de Dios para sacar a estos pueblos de allí? Dios utilizó a Moisés, Dios utilizó a Josué y ahora le tocaba a cada tribu por separado adueñarse del resto de lo que quedaba. Josué entonces cumplió su labor y es asombroso cómo Dios explica y resalta cómo Josué detalladamente cumplió todo lo que Dios le había mandado. En el capítulo 11, verso 15 dice: tal como el Señor había ordenado a Moisés su siervo, así Moisés lo ordenó a Josué y así Josué lo hizo. No dejó de hacer nada de todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. ¿Se imaginan, hermanos? Que Dios te deje una labor por hacer en tu vida y la conclusión final sea: lo hiciste completamente según lo que yo te dije. Así fue con Josué. Cumplió, dice allí, no dejó de hacer nada de todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Si tú y yo recordaremos qué fueron esas cosas, bueno, en su llamado fue: sé fuerte y valiente, Josué. Eso es parte de lo que él logró y vivió. También cruza este pueblo en el río. Él lo hizo. Consagra al pueblo delante de Dios y conságrate tú mismo. Así lo hizo Josué. Conquista la tierra bajo las instrucciones mías. Y allí vimos planes hasta raros, ¿verdad? Pero él lo hizo conforme a lo que Dios le dijo. Y por último, distribuye la tierra y entrégala a mi pueblo. Y así Josué lo hizo. Todo lo que Dios le mandó. La realidad, hermanos, es que de parte de Josué, él cumplió lo que Dios quería. Ahora, como sabemos y hemos dicho hoy, la responsabilidad de cada tribu era completar lo que en su porción faltaba. Pero la realidad es que vemos entonces en Jueces
que eso no fue una realidad, eso no fue logrado. La palabra dice que en todas las tribus, dice, Judá no pudo expulsar a los habitantes del valle. Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Manasés no tomó posesión y los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. Efraín tampoco expulsó a los cananeos que habitaban en Gezer. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón, ni a los habitantes de Naalal. Y así vemos en Aser, y si tú sigues leyendo ese capítulo completo, verás tribu por tribu que no hicieron lo que Dios quería. Y por eso vemos en el resto de jueces entonces cómo este pueblo se aparta de Dios. La siguiente generación olvidó a Dios. Josué, gracias a la misericordia de Dios y a un corazón comprometido, a un hombre que ya no tenía una voluntad propia, sino la voluntad de Dios, pudo completar el llamado de Dios. Y ahora vamos a pasar, hermanos, para cerrar el tiempo de esta noche, a lecciones, mensajes, notas, principios del final de la vida de Josué. Él dio 3 sermones al final de su vida. Y en esos 3 sermones habló de varias cosas que vamos a resumir hoy en 4 principios, 4 instrucciones, 4 tópicos que él quiso que el pueblo recordara ahora que él ya partía. El primero de esos tópicos fue lo que Dios ha hecho contigo en el pasado. Recuerda, aquí va una vez más, ¿verdad? Recuerda lo que Dios ha hecho. Dice la palabra en Josué 23. Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: ya yo soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Recuerden lo que Dios ha hecho hasta este día. Cuando recuerden eso, tendrán la facultad de disfrutar esta tierra. Tendrán la posibilidad de obedecer a este Dios que les ama y ha obrado en favor de ustedes. Por eso Josué, el tópico principal o inicial que él habla a todo el pueblo es: ustedes saben de dónde venimos. Ustedes saben lo que Dios ha hecho. Y en el capítulo 24, él también utiliza esto mismo. Dice, hablando Dios ahora: os di una tierra en que no habíais trabajado, ciudades que no habíais edificado, habitáis en ellas, y viñas y olivares que no plantasteis ni coméis. Todo esto fue por mi mano, dice Dios. Recuerda eso, porque cuando olvides eso, te olvidarás de mí, te olvidarás de que no fue por tu fuerza, no fue por tu sabiduría, todo te lo di yo. Y Josué entonces hace una recopilación. Si tú lees el capítulo 24, si tienes tiempo, detalladamente ves la historia, cómo Josué la narra desde mucho antes del mismo Moisés hasta el punto en que ya el pueblo está en la tierra con la herencia prometida por Dios. Oh, amados, yo creo que por allí nosotros debemos comenzar. Lo que Dios ha hecho contigo en el pasado hasta este día, ¿qué es? ¿Qué ha hecho Dios en favor tuyo, que te da gozo, que te da valentía, que aumenta tu fe, que te lleva a servirle, que te lleva a obedecer cosas que a veces son gravosas para nuestro cuerpo, pero nosotros nos gozamos por lo que Él ha hecho por nosotros y no nos interesa las dificultades que pueda haber delante, porque sabemos lo que Él ha hecho a nuestro favor? Y una de esas obras, nada más gloriosa, es la cruz del Calvario a través de Jesucristo. Allí es que debe estar nuestra memoria continuamente enfocada. Allí Dios muestra su amor para con nosotros, siendo aún pecadores. Si en algún momento olvidamos su amor, la responsabilidad de obedecerles será una carga, será una cuesta arriba, será doloroso. Pero si recordamos tanta bondad, tanta fidelidad, tanto cuidado para llevarte hasta aquí,
Algunos de ustedes y yo mismo tengo historias de cómo Dios me llevó a casarme con la persona que estoy casado hoy. Me gozo en eso porque si hubiera sido por mí, no sé dónde estaría. Algunos de nosotros estábamos perdidos antes de Cristo, envueltos en adicciones, en mentiras, en los principios del mundo que nos apartaban hacia un derricadero. Pero Dios nos rescató de una forma que nosotros decimos, si hubiera sido por mí, ¿dónde estaría? Oh, hermanos, así comienza el consejo de Josué al final de sus días. No olvides de dónde vienes. Muchos de nosotros, lamentablemente, basamos nuestra vida en cómo nos sentimos, en que ahora no me siento bien, en que me siento incómodo. Y los sentimientos, lamentablemente, no son rocas fuertes para basar nuestras vidas. Sin embargo, Dios quiere que volvamos a sus obras y allí nos fundamentemos. Lo segundo que Josué instruye al final de sus días es lo que debes hacer hoy. No solamente lo que Dios ha hecho en el pasado, sino qué te toca a ti hacer en el día de hoy después de haber conocido lo que Dios hizo por ti. Dice la palabra, esfuércense pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no se aparten de ella ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que no se junten con estas naciones las que quedan entre ustedes, no mencionen el nombre de sus dioses, no juren por ellos, ni los sirvan, ni se inclinen ante ellos, sino que al Señor se mantendrán unidos, como lo han hecho hasta hoy. Tengan sumo cuidado por la vida de ustedes de amar al Señor su Dios. Esta ahora es el mandato que te toca a ti y a mí hacer. Ahora que concluimos todo este curso, hemos visto lo que Dios ha hecho en el pasado. Ahora el llamado es, guarda y haz todo lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. No te juntes con el mundo, diríamos nosotros en el día de hoy. En ese tiempo eran con las naciones. No adores sus dioses, no les sirvas, no te inclines a ellos, decía Josué a esta nación que viviría ahora con la tentación de juntarse con estas naciones. Tú y yo tenemos la misma tentación hoy, de tener los mismos estándares, los mismos gustos, los mismos parámetros del mundo que nos rodea. Y Dios nos dice, no te mezcles, tú eres pueblo consagrado para mí, yo te compré. Y la instrucción final es la instrucción de amar a Dios. Y es asombroso, hermanos, porque si nosotros vemos la primera instrucción que Él da, recuerda el pasado, está muy conectada a lo que es ahora guarda mis mandamientos. Será mucho más fácil guardar sus mandamientos cuando yo sé que Él ha hecho demasiado por amor a mí. Ahora, cuando no es así, lo olvidaré y los mandamientos serán difíciles, como ya hemos mencionado. El tercer mandato e instrucción que Josué brinda al pueblo antes de partir es un enfoque especial en la familia. Y ya él comenzó, ¿verdad?, en los versos anteriores diciendo no te juntes, pero ahora es más específico. Dice, porque si se vuelven y se unen al resto de estos pueblos que permanecen entre ustedes y contraen matrimonio con ellos y se juntan con ellos y ellos con ustedes, ciertamente sepan que el Señor su Dios no continuará expulsando estas naciones de delante de ustedes, sino que serán como lazo y trampa para ustedes, como azote en sus costados y como espinas en sus ojos, hasta que perezcan de sobre esta tierra que el Señor su Dios les ha dado. ¡Wow! Aquí vemos ahora que el mandato de cuidar la familia y las uniones matrimoniales, la forma en que más perjuicio pudiera venir a Israel es si se unían las hijas del pueblo de Israel con estos hijos de este otro pueblo, porque allí se formaría una familia, ¿verdad?, de creyente con un no creyente, de mujer u hombre que querían honrar a Dios con otros que ni conocían a Dios, sino que tal vez tendrían otros dioses. Y hermanos, en el día de hoy, el enemigo
siempre ha querido destruir la familia. Siempre ha querido tergiversar y dañar lo que son los matrimonios. Y si destruye la familia, destruye la sociedad y las naciones y las culturas y todo lo demás. Por eso entonces es muy importante para Dios el que este pueblo se mantenga puro, se mantenga sin ligar. La palabra de Dios muestra en Deuteronomio de que este yugo desigual que se ponía, ¿verdad?, en animales, era la representación de este pueblo que se unía a pueblos no creyentes en Dios y que la influencia de sus creencias iban a apartar al corazón de Israel de Dios. Así en el día de hoy, hermanos, tú y yo debemos cuidar nuestras familias, debemos cuidar nuestros matrimonios. Tú, si eres soltero, bueno, aquí está otro principio del llamado a ser hombre y mujer que busca un yugo igual. Si amas a Dios, busca a alguien que ama a Dios. Esta es la unión que Dios quiere. Por último, entonces, dentro de las lecciones que Josué da al final de su vida, tenemos una muy conocida, pero creo que es una de las más importantes. Es el tiempo de escoger. Es el tiempo de ver las ofertas que tienes delante. Tienes las ofertas, como dirá Josué ahora, de los dioses de tus padres. Tienes la oferta de los dioses de Egipto. Tienes las ofertas de los dioses de los amorreos y cananeos. Pero por otro lado, tienes la oferta del Dios que te ha dado la tierra donde hoy habitas. Dice Josué de esta forma: quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Una vez más, Josué establece firmemente su corazón, su decisión en su Dios. Y nada lo hace negociar ni moverse de allí. Estos pueblos iban a tentar a Israel, como de hecho lo hicieron. Y ellos iban a tener la opción de decidir a quién van a servir. Y Josué, en la clausura de su vida, empuja a este pueblo a tomar la decisión correcta, y es servir a Dios. Ahora, tú y yo hemos llegado al final de este estudio y hemos visto una vida ejemplar y sin igual. Hemos visto a un hombre consagrado, a un hombre fiel, a un hombre que hasta este momento, que ya es el final de su vida, decidió por Dios. Y la pregunta que pudiéramos hacernos para este día es: ¿qué camino y qué opción vamos a escoger tú y yo? Algunos de nosotros nos quedan tal vez años de vida, a otros nos quedan horas o meses o días, pero la decisión es la misma. La decisión es caminar en pos del Dios que te ha traído hasta aquí, o olvidarte de Él. ¿Cuáles son aquellas ofertas que lo que te rodea o tu propio corazón te está haciendo para hacer cosas que no son conforme a ese Dios, sino conforme a otros dioses, conforme a parámetros del mundo, conforme a gente que no ama a Dios? Hoy es el día de decidir, decía Josué, y hoy es el día de decidir para nosotros, nos diría Dios. Recuerda, mi hermano, además de este principio de escoger a Dios antes que todas las cosas, recuerda al Dios de la victoria en la vida de Josué. Ese Dios que lo sostuvo no cambia. Es el Dios que puede vencer gigantes como lo hizo con Josué y Caleb. Es el Dios que puede derrumbar murallas como lo hizo en Jericó. Es el Dios que puede vencer a enemigos como lo hizo en toda la conquista. Y es el Dios que puede vencer a tus enemigos hoy también. Es el mismo Dios que requiere obediencia absoluta e inmediata, como Josué lo vivió. Una fidelidad completa a este Dios es lo menos que podemos darle. Ese es el mismo Dios de gracia que cuidó a este pueblo, que salvó a Rahab la ramera. Ese es el mismo Dios de gracia que hoy aquel que se arrepiente
que reconoce su pecado, que busca a Dios, que cree en su Salvador, en el Mesías, en nuestro Cristo, tiene entonces salvación, tiene entonces redención y tienen promesas para vida eterna. Ese es nuestro Dios, el Dios de la victoria. Escojamos pues a este Dios.